Hola a todos. Nos unimos aquí a Fernando para comenzar esta mesa redonda. El título de la mesa redonda es Discurso de odio, medios de comunicación y redes sociales. Bueno, creo que Fernando ha explicado perfectamente el tema de la definición, podríamos decir, teórica del discurso de odio. Aquí lo que vamos a tratar en este contexto es un poco el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en este problema. Creo que entendemos todos que el papel de los medios de comunicación como, de alguna manera, moldeadores de nuestra percepción de la realidad social respecto a los discursos de odio, pues es importante el papel que tienen los medios de comunicación. Por eso creo que aquí entre todos vamos a intentar analizar, reflexionar y debatir pues sobre la representación de los delitos y del discurso de odio y su respuesta en los medios de comunicación. Ah, vale. Sí, y también, evidentemente, el papel de los profesionales de los medios de comunicación, pero también vamos a hablar de las plataformas y de las redes sociales, cuyo reto es, supongo, que dejen de convertirse en espacios de impunidad para las amenazas e insultos, que, como muy bien también ha comentado Fernando hace unos segundos, todo ese anonimato que genera Internet pues realmente hace que la persecución de ese discurso de odio pues sea mucho más difícil y plantee problemas legales y de jurisdicción. Entonces, para ello pues nos hemos reunido aquí en esta mesa pues una serie de personas que os voy a presentar. Bueno, Fernando ya os lo conocéis y os lo ha presentado ya Jesús Generelo. Os voy a presentar por orden en las que van a participar en la mesa redonda. Las 4 miembros de esta mesa harán una pequeña introducción del tema del que van a tratar y luego ya hablaremos todos y os daremos también la palabra a vosotros. Está Marta Borraz, que es redactora especializada en igualdad y LGTBI en eldiario.es. También está Carolina González, que es responsable de redes sociales de la Policía Nacional. Charo Alises, está aquí a mi lado, coordinadora del Servicio Jurídico de Atención a Delitos de Odio del Colegio de Abogados de Málaga. Y Violeta Siego, investigadora social, analista y abogada activista LGTBI y coordinadora del área de juristas de CERGTB. Entonces, bueno, creo que Marta, te toca empezar. Bueno, muchas gracias y gracias a todas y a todos por venir, a Fernando por su ponencia y al resto de acompañantes y también a la Federación por invitarme a hablar de este tema que yo creo que es fundamental y que cada vez tiene más visibilidad en los medios de comunicación. Hace unos años creo que era impensable que un grupo de gente se reuniera a hablar de esto como hoy y ahora en los medios es que creo que tenemos una necesidad de tratar el tema. Si los medios tenemos esta necesidad, yo creo, y aquí quiero hacer una mención, gracias a la lucha de años y años que decenas de colectivos, de movimientos sociales, de asambleas y de activistas han llevado a cabo y que hacen que ahora nos preocupemos nosotras por los medios por el tema, ¿no? Bueno, como ha dicho Paco, todas y todos yo creo que estamos de acuerdo en que los medios de comunicación ejercen un papel fundamental en cómo entiende la sociedad los discursos de odio, también en la prevención de los mismos y de los delitos y también en la reparación de las víctimas. Porque bueno, los medios contribuyen a moldear el imaginario colectivo y la percepción que la sociedad tiene de la realidad. Pero claro, todo depende de cómo se representen esas cosas en los medios de comunicación, ¿no? Como decía, creo que ahora hay mucha más visibilidad en los medios del tema,
pero aún así sigo creyendo que hay muchísima gente que no sabe lo que son los discursos y los delitos de odio, porque yo creo que a veces estamos como en una burbuja, sobre todo ahora que el papel a lo mejor se lee menos, pero hay muchos sitios en los que se sigue leyendo, hay muchos medios de comunicación, no son los 4 o 5 que creemos que son de cabecera, sino que hay mucha gente que lee muchos medios de comunicación y que a lo mejor el tema no se está tratando en ellos de forma íntegra, ¿no? Entonces yo creo que en esa línea tenemos que seguir, ¿no? de que este tema sigamos acercándolo en todos los medios en general, no solo eso, en los 4 que consideramos a lo mejor de cabecera. Por eso una de las, en este acercamiento, creo que una de las claves es cuando los propios medios somos altavoces, no a lo mejor de discursos de odio, sino más bien de textos o de actitudes o de referencias que son discriminatorias, que igual no pueden ser penalizables, pero son discriminatorias. Y aquí diferencio 2 formas de ser altavoces, ¿no? Por un lado, yo creo que es el ser altavoz de manera que alimenta el discurso de odio, a lo mejor no es un discurso de odio como tal, pero sí que lo alimenta. Y como por ejemplo, bueno, me viene a la mente una columna que se publicó durante los días del orgullo de este año, en el diario de Ferrol, se publicó primero en papel y luego en digital, y era una columna que se titulaba Hasta el culo, y la primera frase era: estoy hasta el culo de la celebración del Día del Orgullo. Y bueno, era una columna homófoba que generó muchísima indignación en Twitter, y que incluso el diario de Ferrol, la plantilla del diario de Ferrol difundió un comunicado separándose de esas declaraciones de su compañero, y bueno, y recriminándole lo que había publicado, ¿no? Pero que en ese sentido, con este ejemplo, quiero remarcar que tenemos, los medios tenemos ese poder de seguir, de ser altavoces de esas actitudes que alimentan el discurso de odio. Y por otro lado, podemos ser altavoces de actitudes o de expresiones que alimentan el discurso de odio, pero desde un punto de vista crítico, o somos altavoces para denunciarlo. Ocurre así, por ejemplo, cuando publicamos lo que el obispo de Alcalá o de Getafe dicen sobre la ley madrileña contra la LGTB-fobia o la ley madrileña de identidad de género. Bueno, pues lo publicamos, pero lo publicamos desde una perspectiva crítica, algunos, otros no, pero bueno, que yo creo que ese es el camino, ¿no? Que estamos siendo altavoces de una actitud discriminatoria, pero desde una perspectiva crítica y de denuncia. O, por ejemplo, ocurre también cuando, por ejemplo, hay grupos ultracatólicos como Hazte Oír, que ponen en marcha campañas para que determinadas empresas retiren un anuncio en el que aparece una familia homoparental, por ejemplo. Y bueno, nosotros siempre tenemos muchas dudas de si publicar esos temas o no, porque bueno, por un lado pensamos que a lo mejor puede alentar a que más gente firme la campaña, pero bueno, siempre al final sí que hemos solido publicarlo porque creemos que retrata un poco bueno, pues esa homofobia que todavía es latente y está en muchos ámbitos de la sociedad. Y por otro lado, a lo mejor es una forma de que esas empresas a las que se dirige la campaña se retraten, ¿no? Y den su opinión al respecto. Entonces, luego otra de las claves que considero importantes, a partir de esta de ser altavoz o no, es que considero que hay que llamar a las cosas por su nombre, así muy sencilla, de forma muy sencilla, he dicho. Es decir, que si se trata de una campaña que está diciendo que los niños ven vulnerados sus derechos por un determinado anuncio en el que aparece, como digo, una familia homoparental, porque los niños tienen derecho a un padre y una madre, se trata de una campaña homófoba, y eso hay que decirlo. Hay que decirlo, y si es en el titular, mejor, que a veces los medios no lo hacemos, y eso creo que genera un impacto de cuando una persona lee un titular, además de que muchas veces solo se lee el titular, pues genera creo que es efectivo adjetivar las cosas por lo que son. Esto, por ejemplo, aunque es un ejemplo de mucha mayor envergadura, pero no ocurrió, por ejemplo, cuando se produjeron los atentados de Orlando.
aunque desde el principio se sabía que había sido en un local de mayoría de público LGTB, se tardó mucho tiempo y muchos medios tardaron mucho tiempo en calificar ese ataque como lo que era un ataque homófobo, ¿no? Aunque tuviera otras implicaciones, pero había sido un ataque homófobo, o nombrar la palabra, aunque sea a lo largo del texto, no sé, o sea, como que hay ahí a veces una dejación de calificar a las cosas por su nombre. Y lo mismo cuando es una agresión, ¿no? Si es una agresión a una pareja de gays al grito de maricones de mierda, es una agresión homófoba y es una agresión por ser gays. Y eso yo creo que está en nuestra mano, los medios de comunicación, el acercárselo al público. Es decir, que el público se dé cuenta de que a esta persona le están agrediendo por ser gay, por ir de la mano con otro hombre. En este tema de las agresiones, yo creo que un poco la patata caliente es discernir si es bueno publicarlas o no, porque quizá por un lado pueden provocar que, o bueno, sí, es una parte del debate que puede provocar, el publicar las agresiones puede provocar que se alente a la gente a seguir agrediendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que luego hablaremos más de ello, pero yo creo que creo que si no las publicamos caemos en la invisibilización, y creo que para hacer esa publicación de una forma correcta y que sea efectiva y que sea positiva, creo que no vale, que es yo creo en lo que hemos caído los medios últimamente, en los últimos años, es en dar los casos de agresiones, por ejemplo, homófobas, como casos aislados. Cada 15 días publicamos un artículo de esto con un titular de nueva agresión homófoba en Madrid al grito de tal, y ya nos olvidamos, ¿no? Y creemos que con eso hemos cubierto los delitos de odio. Entonces creo que ahí hay que darle una vuelta. Para mí es importante nombrar que esos no son casos aislados, que detrás de esos casos hay un sistema de valores, una estructura que los permite, los fomenta, y que es la homofobia en el caso de agresiones homosexuales, la transfobia en el caso de agresiones a trans, o el racismo en el caso de agresiones a personas de raza negra, y que esto hay que nombrarlo. Esa estructura, ese sistema de valores, esa sociedad que sustenta esas agresiones, los medios tenemos que nombrarla, tenemos que retratarla e ilustrarla. Luego, por otro lado, también creo que es muy importante estar pendientes en este tema de las agresiones en concreto, de sentencias judiciales que sean efectivas y que sean un ejemplo para ese posible agresor que está detrás de la pantalla, ¿no? Y que está leyendo eso, o de las páginas del periódico. Y por otro lado, creo que los temas en concreto, las noticias de agresiones, se deben vestir de alguna forma. No nos podemos quedar, como nos quedamos muchas veces, en 4 párrafos que dicen cómo ha sido esa agresión, que a lo mejor hay 2 frases que nos ha querido decir la víctima y ya está, y cerramos el artículo así. Creo que hay que vestirlo de alguna manera, contextualizarlo, a lo mejor pues hablando con alguna o algún portavoz de algún colectivo, haciendo alguna petición a las instituciones públicas, hablando de no sé, si no ha denunciado, pues por qué no ha denunciado, hablar de los motivos que llevan a estos colectivos a no denunciar, hablar de las herramientas que tienen estos colectivos para denunciar, no sé, como vestir un poco el tema, no quedarnos en esos 4 párrafos que cuentan la agresión y ya está. Y por otro lado, darle seguimiento, en el sentido de, pues a lo mejor nosotros por la mañana publicamos una agresión homófoba en Madrid, y por la tarde preparamos un artículo para el día siguiente, mucho más en profundidad, mucho más reflexionado, pues eso, por ejemplo, sobre los motivos que llevan a estos colectivos a no denunciar, o sobre sentencias judiciales del tema, pues eso, hablando con expertas, con expertos, con distintos colectivos, ¿no? O sea, como darle una profundización a las publicaciones de las agresiones. Porque si no, yo creo que corremos el riesgo de que nos ocurra, como nos ha ocurrido durante muchos años con la violencia machista, que es que nos hemos dedicado a contar asesinadas, y yo creo que las cifras están bien y dar los casos está bien. Las cifras dan un detalle de la envergadura de las cosas, pero hay que explicar por qué se producen esas cifras.
Yo no quiero un periodismo, y creo que a veces y muchas veces caemos en él, yo no quiero un periodismo que me diga que agreden a los homosexuales, solo que me diga eso, sino que quiero un periodismo que me explique por qué los agreden, ¿no? Lo mismo con las asesinadas de violencia machista, con las agresiones racistas. O sea, quiero que me explique cuál es ese sistema que hace posible los delitos de odio, los discursos de odio, las actitudes discriminatorias con ciertos grupos de la población. Y en este sentido, creo que hay un par de claves también importantes, y es que no podemos ser medios, como muchas veces lo somos, que demos las agresiones transfobas, homófobas, racistas, eso, cada semana y media, cada 15 días, cuando nos llegan, y sea el único acercamiento que hacemos a estos colectivos. No podemos dar las agresiones y obviar que estos colectivos hacen muchísimas otras cosas, que hay otros, sufren discriminación de 1000 maneras, y eso tenemos que contarlo. Por eso muchas veces los medios de comunicación nos dejamos llevar, y se ejemplifica muchas veces con una pirámide, con un iceberg, nos dejamos llevar por la punta de la pirámide, es decir, la agresión transfoba, homófoba, racista, machista, lo que sea, que es lo que más se ve, y nos olvidamos de todo lo que hay debajo, ¿no? Y tenemos que explicarle al público, a los medios de comunicación, a los lectores y a las lectoras, que esa punta de la pirámide, que es la que se ve, que es la de las agresiones, la violencia directa o la violencia física, ¿no? la menos sutil, está directamente relacionada con toda esa parte de la pirámide que no se ve, pero que la sustenta, y que es la homofobia cotidiana sutil, la transfobia cotidiana sutil, que viven muchas personas. Y a veces los medios muchas veces nos olvidamos de esa parte de la pirámide, que además es la más grande y es la que sustenta lo que solemos visibilizar, ¿no? Y luego ya termino. Hay otra clave que yo creo que es fundamental y que los medios de comunicación nos dejamos por el camino, aunque no es tanto a lo mejor, bueno sí, pero sí que es retratable en las páginas, es decir, me refiero a la interseccionalidad. Creo que muchas veces los medios de comunicación nos dejamos llevar por la categorización, o los seres humanos en general nos dejamos llevar por la categorización, ¿no? La categorización de identidades, las encajonamos, ¿no? Y hablamos de la persona de raza negra, de la lesbiana, del trans y de la persona sin hogar, sin darnos cuenta de que se puede ser lesbiana con diversidad funcional y ser una persona sin hogar, ¿no? Por ejemplo, eso, a la hora de hacer un reportaje, por ejemplo, de perfiles de personas que suelen sufrir discursos de odio, nos encontramos con los perfiles muy encajonados, y a mí me gusta a veces meter esa interseccionalidad, ¿no? Pues a lo mejor una lesbiana migrante que tiene diversidad funcional. Y para terminar, creo que en esta clave que mencionaba antes, de no tocar solo estos colectivos cuando ocurre una agresión, creo que es importante la no victimización, es decir, bueno, en primer lugar, al tratar las agresiones homófobas, transfobas y demás, creo que es fundamental no forzar la lágrima, como se hace muchas veces, forzar la pena. No se trata de obviar las dificultades, no se trata de obviar la dureza de las cosas, pero sí creo que hay que ponernos límites a veces en ese interés que tenemos por forzar la pena y por dar detalles morbosos innecesarios que no aportan nada. Y en este sentido, volviendo al tema esa es una parte de no victimizar dentro de las agresiones homófobas, transfobas y demás como tal, pero creo que la no victimización también es importante tratando estos temas, los temas LGTB, por ejemplo, pues en reportajes. Y os pongo el ejemplo de un reportaje que hicimos hace poco en El Diario, que era de profes LGTB que salen del armario en las aulas. Y digo que es un ejemplo porque creo que no obviábamos las actitudes homófobas y las dificultades a las que se habían enfrentado estos profes al salir del armario en las aulas, pero la fuerza del reportaje era pues retratar a una serie de personas que decían: yo estoy aquí, soy así y no me voy a ir y voy a seguir aquí, y además se convertían en referentes positivos para el alumnado, ¿no? Entonces yo creo que ese es un buen ejemplo. Y nada, que yo creo que los medios muchas veces caemos en no hacer bien las cosas, muchas veces por desconocimiento e ignorancia. Por eso
siempre agradezco un montón a los colectivos como la Federación, que están ahí siempre como marcándonos el camino, pero que hay mucha gente que estamos abiertas al aprendizaje colectivo y que seguiremos en esta línea. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y ahora le paso la palabra a Carolina González, que nos va a hablar un poco de las herramientas en la lucha contra el discurso del odio en Andalucía. Buenas, muchas gracias. Yo traigo una pequeña presentación para acompañar todo esto y a quizá hacerlo un poquito más ameno, aunque lo voy a hacer muy rápido porque creo que vamos un poquito justos de tiempo. Muchas gracias por habernos invitado, por haber invitado a la policía a estar aquí y poderos contar un poquitito qué es lo que estamos haciendo nosotros y cómo de difícil a veces es luchar contra ese tipo de contenidos en las redes sociales por muchos aspectos, porque si difícil ya es en la vida real, en la vida virtual, donde es más fácil identificar dónde está esa línea roja que decía Fernando, y quién es la persona que ha vertido ese contenido y quiénes son los miles que se han secundado a él, pues a veces es muy complicado y sobre todo luego poderlo demostrar y poder acompañar ese tipo de denuncia que nosotros a lo mejor presentamos ante un juez y poder finalmente que alguien sea juzgado y que alguien sea penado por ese tipo de contenidos. Nosotros estamos en las... A ver si consigo saber cómo avanzo. Ahí. Nosotros llevamos casi más de 10 años en las redes sociales intentando sobre todo acercar el trabajo que hacemos de prevención, de cercanía, de concienciación en la vida real, pues llevarlo también a las redes sociales. Estamos utilizando todas esas herramientas que nos facilitan estas plataformas de servicio público, de cercanía, para crear confianza, que creo que luego lo hablaremos, y creo que una de las principales causas de que realmente estemos hablando ahora mismo como estamos hablando de delitos de odio, de homofobia, es a que hemos quitado tabús, hemos quitado telarañas que teníamos, la gente confía más en su policía, en la policía, en cómo funciona toda la institución judicial, policial, y que realmente este tipo de conductas se persiguen y que no tengan miedo a denunciar y acudir a una comisaría de policía o a ponerse en contacto con nosotros, que muchos, como el primer paso que dan quizá es a través de las redes sociales por ese anonimato y mandarnos un MD o contactar con un email contándonos qué es lo que pasa, y finalmente nosotros podemos redirigirle y decir, pues tienes que hacer esto, esto y esto. Pues gracias a las redes sociales, que no todo es negativo, gracias a estos perfiles que nosotros tenemos en redes sociales hemos conseguido pues aflorar y que delitos que antes se callaban pues ahora se puedan denunciar y se puedan perseguir. Un trabajo que no solo se hace desde las redes sociales, sino que se hace en equipo desde todas las distintas instituciones que tenemos en la Policía Nacional, primero para prevenir y después para actuar operativamente contra ese tipo de delincuentes, de criminales, de personas que vulneran los derechos y las libertades de otros. Precisamente nosotros lanzamos ese mensaje a través de las redes sociales por la prevención, por la concienciación, por la educación en determinados valores, y son mensajes que también se están llevando desde hace muy poquito a las aulas. Nosotros tenemos un plan director junto con Guardia Civil en los colegios de toda España, que principalmente siempre han sido temas más demandados a lo mejor pues del acoso escolar, de los riesgos de Internet, del alcohol, de las drogas, pero que hemos introducido también esos mensajes y esa temática para luchar contra la discriminación, porque el primer paso es luchar contra este tipo de conductas con los más pequeños, con los que serán el futuro de nuestra sociedad, y crear, hacerles crecer y educar en pautas de respeto y de libertad. Estos son datos que no hemos sacado, que también hemos hablado quizá de que si están aflorando ahora más delitos porque hay una mayor, más conductas violentas hasta este tipo de colectivos. Y yo precisamente me he pronunciado diciendo que yo creo que lo que realmente está produciéndose
es que afortunadamente denunciamos más esos hechos que antes, con lo cual efectivamente yo creo que vamos por un buen camino, que es intentar que ese tipo de conductas no queden impunes y que nos atrevamos a denunciarlas. Voy a pasar muy rápido los canales en los que estamos, simplemente para que quizá lo sepáis y para que sepáis que también nos tenéis ahí. Es decir, que si todavía el uniforme en algún tipo de colectivo puede generar cierta temeridad o decir no me van a entender, que sepáis que además de que os vamos a entender en comisaría, os entendemos también a través de las redes sociales y vamos a intentar daros una respuesta en YouTube, que estamos, en Twitter, que quizás es la estrella de la policía y algo de lo que presumimos porque somos la primera fuerza policial de todo el mundo en número de seguidores, y quizá esos mensajes que lanzamos en las redes sociales de cercanía es lo que están haciendo que nos convirtamos en una policía más cercana y más accesible. Estamos también en Facebook contestando numerosos mensajes que nos transmitís, que nos transmiten los ciudadanos y a los cuales les redirigimos hacia la ventanilla, digamos, en la que les van a atender o les van a ofrecer una respuesta más ágil a ese problema que tienen. Estamos también en Instagram con imágenes que precisamente tenía esta de uno de los días, que no sé justo cuándo fue, apoyando el Día del Orgullo Gay, apoyando cualquier iniciativa que tenéis por la integración y estando siempre pues del lado de aquellas personas que a lo mejor en un momento dado nos pueden necesitar más. Estamos en Periscope y la última en la que nos hemos sumado es en Snapchat. Realmente nos hemos convertido en una oficina virtual de atención al ciudadano, con lo cual a través de las redes sociales nos tenéis para poder consultar cualquier tipo de conducta que no sepáis, porque a veces es muy difícil delimitar si estamos ante un delito o no, o cómo proceder ante ese tipo de conductas, pues que sepáis que nos tenéis también a través de las redes sociales. Estos, que era donde quería parar y ya explicaros un poquito más, estos son algunos de los mensajes que nosotros intentamos lanzar a través de las redes sociales de cercanía, de prevención y de educación por la igualdad. Como hemos dicho, es muy difícil delimitar cuál situación es un delito, cuál comentario puede ser un delito y cuál no. Nosotros nos encontramos a través de las redes sociales que muchas veces nos denunciáis hashtags que se están convirtiendo en trending topic, que no voy a reproducir aquí porque tampoco lo reproducimos en las redes sociales, muerte a tal, abajo tal, todo tipo de contenidos. Siempre os decimos lo mismo y es lo que nosotros aconsejamos a toda la ciudadanía ante comentarios mezquinos, deleznables, que a lo mejor no llegan a ser delitos, simplemente pues la opinión de una persona que consigue viralizar y conseguir su momento de gloria porque su frase, su foto se ha convertido en trending y todos a lo mejor estamos contribuyendo a ello, porque si yo no estoy de acuerdo, pero cojo un tuit y pongo ese hashtag diciendo policía, ¿cómo esta persona puede decir esta barbaridad? Pues ya he contribuido a su difusión, ya estoy un tuit más en el que esa frase sale. Siempre lo decimos. Ignorar al troll, al que nos acosa, al que ignorar, bloquear si llega el caso y si fuera un delito, denunciarlo. No contribuyamos a viralizar ese contenido que no llega a ser delito, pero que es mezquino. Estamos por la tolerancia cero con determinadas conductas. Estamos por establecer lazos con todo tipo de colectivos que en este momento son más vulnerables. Y simplemente pues estoy aquí para poder atender cualquier duda o que podáis tener en cuanto a nuestra presencia también en redes sociales o en la vida real y transmitiros ese mensaje de cercanía con vosotros. Gracias, Carolina. Ahora vamos a escuchar a Charo Elises, que nos hablará un poco de las respuestas al discurso de odio desde la sociedad civil y las víctimas. Que le dejes menores.
Esta no es. ¿Dónde fue? Que no sé dónde está. Bueno, esto ya me lo salto porque ya lo ha explicado muy bien Fernando, el concepto de discurso de odio. Espera, te voy a cerrar. Sí. Espera un momentito, que te cierro aquí. Esto a ver si lo damos. Y te pongo la pantalla. Vale. Bueno, sobre la sociedad civil y el discurso de odio, lo que sí se ha dado desde hace mucho tiempo es una normalización de las agresiones verbales. Nosotros estamos en una sociedad donde no se percibe que una agresión verbal o determinadas expresiones son agresiones, ¿no? Y eso hace que ciertos discursos pues campen a sus anchas con total impunidad porque no le damos la importancia que realmente tiene. Y eso viene hilado al tema de la banalización del discurso de odio. El discurso de odio no se toma en serio, la sociedad no es consciente del peligro que contiene el discurso de odio, ¿no? Y tenemos que recordar que hubo un individuo que se subió a una mesa de una cervecería de Múnich y empezó a decir a la gente que él escuchaba que devolvería a Alemania la grandeza que tuvo antaño, y de ese discurso se presentó a unas elecciones, las ganó y acabó asesinando a 6 millones de personas en campos de exterminio, que fue Hitler, ¿no? O sea que hay que ver que un discurso de odio puede acabar con un genocidio, como ha ocurrido a lo largo de la historia, y eso se nos está olvidando y otra vez la historia se está repitiendo, y grupos neonazis están surgiendo en muchos lugares de Europa sin que nadie se dé cuenta del peligro que supone esto, ¿no? También hay una responsabilidad política, porque los discursos políticos, como también ha dicho Fernando, los políticos tienen una gran responsabilidad por la repercusión de sus discursos, y en este sentido, bueno, pues ya, por ejemplo, pues hablar de la mujer o incluso del colectivo LGTB en términos que puedan resultar discriminatorios y hacerlo en público, pues no es políticamente correcto, nunca mejor dicho, pero sin embargo hay un tipo de discurso sobre un colectivo, por ejemplo, el colectivo de los inmigrantes, que se está extendiendo mucho y que están utilizando algunos políticos y que realmente acaban criminalizando la inmigración, ¿no? Y eso puede conllevar pues una xenofobia y una serie de agresiones o de discriminaciones hacia las personas inmigrantes, ¿no? Y de ahí, pues por ejemplo, el tema de el inmigrante viene a quitarnos el trabajo, es que se le da una casa, se le dan ayuda, etcétera, etcétera. Y todo eso en una situación socioeconómica en la que estamos, que no es muy boyante, una situación que ahora dicen que salimos de la crisis, pero que la gente está muy tocada, pues a la gente ese discurso le va calando, ¿no? Y para muchas personas, pues el inmigrante es alguien que le va a quitar el trabajo, al que se le van a dar ayudas que ellos no tienen, etcétera, etcétera. Las creencias religiosas también son un caldo de cultivo del discurso de odio. Y tenemos, bueno, pues manifestaciones de algunos líderes religiosos que, para mi entender, sí que superan los límites de la libertad de expresión. Y bueno, y para ya hablar de extremos, ¿no? Yo recuerdo un predicador americano que dijo que unas inundaciones que había habido era un castigo de Dios porque estaba enfadado por la homosexualidad. Y luego a este predicador se le inundó su casa, ¿no? Y luego, bueno, la educación también, la educación yo creo que es lo básico, ¿no? Porque una sociedad donde hay una educación en valores, en el respeto a la diversidad, es mucho más difícil que cale el discurso de odio y el discurso de la discriminación, ¿no? Quería hablaros porque muchas veces de los colectivos, cuando oímos barbaridades tremendas, pues sí, vamos y denunciamos, luego no nos hacen caso y se archiva todo, etcétera, etcétera. Porque por ese límite de la libertad de expresión y el derecho a la dignidad humana, que muchas veces la balanza se gira a favor de la libertad de expresión. Pero sí es cierto que hay conductas que puede que no sean penales, pero sí que pueden vulnerar nuestro derecho al honor y pueden ser susceptibles de interpretación
interponer una demanda civil por vulnerar nuestro derecho al honor. Pero no solamente nosotros como personas que nos insulten a nosotros, sino que si ofenden al colectivo al que nosotros pertenecemos, nosotros estamos legitimados individualmente para interponer una demanda porque alguien ha dicho que, por ejemplo, el matrimonio igualitario es igual que el matrimonio entre un hombre y un perro. Pues por lo menos mi derecho al honor lo vulnera, y yo puedo poner una demanda por vulneración de mi derecho al honor contra esa persona que ha dicho eso y solicitarle, por ejemplo, una indemnización. Y eso lo puede hacer tanto una persona individual como un colectivo, ¿vale? Y eso es una opción que nosotros no estamos valorando desde los colectivos. En este sentido, bueno, pues el caso de Violeta Friedman es una mujer, bueno, fue una mujer que además es la madrina del movimiento contra la intolerancia. Pues esta mujer, cuando era muy jovencita, con 14 años, la metieron en un campo de concentración, era judía, ella y sus padres y su hermana. A sus padres y su hermana los asesinaron en el campo de concentración y ella sobrevivió. Y ya mayor, pues resulta que hay un individuo, un criminal nazi que se llamaba León Degrelle, que vivía auspiciado por el régimen de Franco tranquilamente en Fuengirola, y no se le ocurrió otra cosa que dar una entrevista para la revista Tiempo diciendo que bueno, que eso del exterminio nazi, que era una exageración, que él ve mucho pipito y coleando, que tampoco debió ser para tanto. Claro, cuando Violeta Friedman leyó aquello, se la llevaron el demonio en bicicleta y le puso una demanda por vulneración del derecho a su honor contra la revista Tiempo y contra este León Degrelle. Bueno, aquello pues dio muchas vueltas judiciales y acabó en el Tribunal Constitucional, porque una de las cosas que le decían, bueno, ¿esta señora quién es? Para poner una demanda, ella, por una cosa que han dicho sobre un colectivo. Y entonces el Tribunal Constitucional entendió dos cosas. Primero, que estaba legitimada porque pertenecía a ese colectivo y no hacía falta decir con nombre y apellido todas las personas que pertenecen al colectivo para que esa persona tenga legitimidad. Y lo segundo que dijo fue que el ejercicio de la libertad ideológica ni la libertad de expresión pueden amparar manifestaciones o expresiones destinadas a menospreciar o generar sentimientos de hostilidad contra determinados grupos religiosos o sociales, como había hecho este León Degrelle, ¿no? Insultando pues a los judíos y al genocidio, ¿no? ¿Cuáles son las conductas penales que pueden estar derivadas del discurso de odio? Pues las amenazas, ¿no? Que es, bueno, pues advertir a alguien que se le va a causar un mal que constituye delito, te voy a matar, las calumnias, imputar a alguien un hecho que constituya delito, pues eres un ladrón o una ladrona. Injurias, las injurias graves sí son delitos. Por ejemplo, decirle a alguien algo que vulnere su derecho a su dignidad y a su honor, pues eres un borracho drogadicto, etcétera, etcétera. Las injurias leves sí que se han despenalizado en el Código Penal, como ya sabemos, pero las injurias graves siguen siendo delitos. Delito contra la integridad moral, pues realizar actos contra una persona que vulneren su dignidad personal. Ahora en enero salió una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba al encargado de un supermercado por un trato vejatorio, por un delito contra la integridad moral hacia una cajera lesbiana a la que se dedicó durante 6 meses a decirle puta lesbiana de mierda, no te voy a renovar tu contrato porque no quiero una lesbiana en mi tienda, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues se le condenó a 12 meses de prisión y a indemnizar a esta mujer porque ella tuvo unos daños psicológicos y psiquiátricos muy importantes por el trato vejatorio que sufrió de manos de esta persona, ¿no? Un delito de daño, pues ¿cómo puede un discurso de odio causar un delito de daño? Pues porque a ti te pueden coger el coche y rayarte el capó poniendo maricón de mierda. Eso es un delito de odio y es un delito de daño que constituye un delito de odio porque está motivado por el odio, ¿vale? A todos estos delitos, pues si se hacen por motivos discriminatorios, como estamos viendo, pues se le aplica el agravante del 22.4 del Código Penal. Este me lo salto porque ya lo ha explicado muy bien Fernando, el 510, sobre el discurso de odio en Internet, el artículo 503 del Código Penal establece que se impondrán las penas en su mitad superior, es decir, se agravarán las penas cuando hayan sido cometidos a través de las redes sociales, por el tema de la difusión tan grande que tiene el discurso de odio. Y en el 516 te dice que ante un discurso de odio a través de Internet hay unas actuaciones contra portales que incitan al odio, pues el bloqueo del acceso o la interrupción de portales
o la supresión de los contenidos que inciten al odio. ¿Qué tenemos que hacer cuando somos víctimas de un delito de odio? Pues en general o motivado por un discurso de odio, ¿no? Pues bueno, avisar a la policía, ¿vale? Pues por ejemplo, si nos amenazan por la calle y tal, pues inmediatamente lo suyo es llamar a la policía a ver si llega rápido, pues a lo mejor puede detener a la persona que lo ha hecho, o por lo menos puede recabar los datos de las personas que hayan podido ser testigos del hecho, ¿no? Luego, pues si además de insultar, o sea, de amenazarnos gravemente, nos han agredido, pues ir a un centro de salud y decir que nos han agredido y luego, bueno, poner la denuncia por escrito o verbalmente ante la policía, la Guardia Civil, la policía local, y nosotros siempre recomendamos la Policía Nacional porque son los más formados en delitos. ¿Me ha gustado esa frase ahí puesta? De odio. Y bueno, también se puede denunciar el hecho ante la Fiscalía de Delitos de Odio que hay en cada provincia, ¿vale? Y que se llama Fiscal para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación. Las Fiscalías de Odio tienen un registro en las Fiscalías que están en el mismo edificio de los juzgados, ¿vale? Y luego ante el juzgado de instrucción también se puede poner la denuncia, ¿vale? Y bueno, es muy importante para que los hechos se califiquen como delito de odio, hacer constar una serie de circunstancias, ¿no? Pues el lugar en el que se produjo el hecho, pues si nos han amenazado a la salida de un bar de ambiente, digamos, ¿no? La forma a la que se dirigieron a nosotros, pues si mientras que nos estaban amenazando nos dijeron maricón, bollera, no sé cuánto, ese tema, si llevaban algún distintivo neonazi o cómo iban vestidos, y luego, bueno, pues entregarle a la policía o al juzgado todos los documentos que tengamos o las pruebas que tengamos, pues que pueden ser partes médicos, fotografías si tenemos, documentos, en el caso de Twitter y Facebook, los pantallazos, pues está muy bien, el WhatsApp, grabaciones de audio y de vídeo. Las grabaciones de vídeo, si nos pasa algo dentro de un local, es conveniente pedirlas muy pronto porque las borran, eso tiene un tiempo, ¿vale? Entonces, inmediatamente que pongamos la denuncia, tenemos que solicitar las grabaciones de vídeo del local que sea o lo que sea. Y grabaciones de audio, pues nosotros sabemos que cuando nosotros intervenimos en la conversación, es lícito, esa grabación se puede utilizar como prueba. Lo que no podemos hacer es dejar una grabadora, irnos y grabar conversaciones de otras personas sin su permiso, pero si nosotros intervenimos en la conversación, se pueden grabar, ¿vale? Y bueno, pues luego describir a los agresores y tal, y facilitar los datos si tenemos de los posibles testigos. ¿Qué derechos tenemos nosotros como víctimas? Pues derecho a entender, a ser entendido, a obtener una copia de la denuncia, a asistencia lingüística gratuita, a ser asistido por un intérprete, a recibir información sobre los recursos sociales y asistenciales que tenemos como víctimas, derecho a recibir información sobre cómo va nuestro tema penal, derecho a los servicios y asistencia y apoyo a la Oficina de Atención a las Víctimas, que algún día la crearán, derecho a ejercer la acción penal y civil, derecho a comparecer ante la autoridad para aportar las pruebas que tengamos, esto es muy importante, derecho a ir acompañados por la persona que designemos, y eso es muy importante para la víctima, porque en el momento que te pasa algo tan grave, pues tú estás asustado, estás nervioso, y el hecho de que alguien te acompañe en ese momento es muy bueno, porque a lo mejor marca la diferencia entre que denunciemos y que no denunciemos, si hay alguien que nos apoya en la denuncia, ¿vale? Solicitar justicia gratuita para ejercer la acusación particular, porque ya sabemos que cuando nos pasa algo, el Ministerio Fiscal está ahí para acusar, ¿no? Si ve indicios de delito, pero nosotros también tenemos la posibilidad de buscarnos un abogado o una abogada que además ejerce en nuestro nombre la acusación, aparte del fiscal. Derecho a la protección, sobre todo cuando se nos reciba declaración o debamos testificar en el juicio, pues que estemos detrás de un biombo, que no tengamos contacto con la persona que hemos denunciado, derecho a que se evite el contacto entre la víctima y el agresor, a proteger nuestra intimidad, a una evaluación individual para ver nuestras necesidades como víctimas, a solicitar órdenes de alejamiento, prohibición de comunicación, de residir en una misma localidad que la víctima, todo eso se puede solicitar. A participar en la ejecución de las penas, por ejemplo, pues si se va a suspender una pena porque alguien puede tener derecho a que le suspendan la pena, pues nosotros podemos decir si nos parece bien o no. Si le van a dar un beneficio penitenciario, la libertad condicional, progresiones de grado, derecho a recibir, si hemos sido víctimas además de una amenaza, por ejemplo, de un delito violento, tenemos derecho a recibir unas ayudas y bueno, y todos los demás derechos que establece el Estatuto de la Víctima. Lo que no se denuncia no existe, hay que denunciar para que los delitos de odio se acaben. Muchas gracias.
pequeño inciso que ha estado fenomenal, porque quizá yo tampoco lo he nombrado y has hecho muy bien, Charo, en mencionar el hecho de que es muy importante, sobre todo en las redes sociales, cuando somos víctimas de cualquier comentario, de cualquier mensaje a través de las redes sociales que creemos que es un delito de odio y que vulnera nuestros derechos o nuestra libertad, realizar ese pantallazo para adjuntarlo en la denuncia luego en cualquier dependencia policial o en el juzgado. Es muy fácil que esa persona que a lo mejor ha vertido un comentario en un momento dado, cuando luego vea la que ha generado, lo borre y se eche para atrás. Pero si nosotros ya tenemos esa captura de esa pantalla, de ese mensaje, es más fácil poderlo demostrar. Porque luego además además de borrar esos mensajes, a veces se borran los perfiles y a no ser que realmente luego haya una petición judicial, es muy difícil el poder solicitar a esas plataformas que, como bien ha dicho Fernando, suelen estar ubicadas en otros países y bajo otras jurisdicciones, poderles convencer de que necesitamos pues ese mensaje o esa huella que haya dejado en sus servidores la persona en cuestión, con lo cual es muy importante pues realizar esa captura, que es muy sencilla, de los mensajes. Pues la última interrupción le corresponde a Violeta Siego, que va a hablarnos un poco de los colectivos vulnerables a los delitos de odio y su representación en los medios de comunicación. Bueno, pues daros las gracias, y la verdad es que me voy aquí a acercar a Marta sin ninguna intención más que la de hablar del micrófono. Bueno, muchas gracias a la Federación por la invitación, y lo cierto es que hablar después de haberos escuchado a todos pues sabe un poco curioso, ¿no? Porque me dan ganas de ir enlazando con comentarios que habéis hecho y con cosas que habéis dicho, ¿no? Sí que querría subrayar, voy a intentar ceñirme al tiempo porque queríamos luego hacer como una especie de mesa redonda, pero sí que quería subrayar aspectos que me parecen muy relevantes, sobre todo cuando el tema de los discursos de odio lo quieres hacer desde un enfoque de derechos humanos, que para mí es quizá la mayor de las defensas, ¿no? Porque el concepto de los derechos humanos tiene algo que a mí me parece sagrado, aunque no soy muy creyente de lo sagrado, pero si hay algo sagrado es el principio de universalidad de los derechos humanos, ¿no? Un principio de universalidad que lo que viene a recoger es la no discriminación de ninguno de los colectivos vulnerables, ¿no? Sin priorizar más a unos sobre otros, ni a un colectivo vulnerable más por encima de otro, ni a un sector de la población por encima de otro, ¿no? Me parece importante lo de la libertad de expresión, porque es verdad que tenemos también que recoger, aceptar y asumir que la libertad de expresión es escuchar cosas que nos hieren, ¿no? Y tenemos que estar preparados para escuchar cosas que nos hieren, ¿no? Y tenemos que también saber afrontar y encarar aquellas circunstancias que nos son adversas, pero que en el fondo nos parecen injustas, pero que no incurren en un discurso de odio por ese matiz que ha señalado Fernando, ¿no? Que tiene que ver con la inmediatez de la respuesta violenta, ¿no? Con la incitación al odio, con el que eso sea algo incendiario, por mucho que nos cueste. También aún sabiendo que en ocasiones ese ser incendiario no es en las calles, sino que puede ser en un hogar, ¿no? Un discurso de odio como el que puede tener el obispo Cañizares, pues a mí me cuesta mucho pensar que en las calles va a haber una respuesta incendiaria, ¿no? Pero me cuesta muy poco creer que en muchos hogares va a haber una actitud mucho más hostil, mucho más de hostigamiento y mucho más de presión hacia aquellos hijos e hijas de familias católicas que escuchan esas respuestas, ¿no? Yo soy muy defensora de los colectivos vulnerables, he trabajado con personas sin hogar, me interesa mucho lo que le pasa a los niños y a las niñas que viven en entornos de violencia de género. He tenido la suerte de estar trabajando en barrios de situaciones muy excluidas, y soy lesbiana, y desde ahí pues también me considero parte de un colectivo vulnerable, aunque he tenido mucha suerte en la vida y las situaciones las he encarado o no he tenido enfrente ningún adversario lo suficientemente agresivo como para meterme en un problema, ¿no? Y me gusta mucho hablar de colectivos vulnerables e incluirnos a nosotros ahí dentro, pero incluirnos dentro de un grupo y sentirnos parte de un problema que va más allá de nosotros,
porque el genocidio nazi efectivamente es un genocidio que marcó un antes y un después, sobre todo en Europa, y que fue quizá el detonante de la Declaración de los Derechos Universales tal y como la conocemos, ¿no? Que en un principio además era la Declaración de los Derechos del Hombre, ya por fin son los derechos universales o los derechos humanos, ¿no? Pero no ha sido el único genocidio ni que antes ni después se ha producido, ¿no? No ha sido la única ocasión en la que hemos podido ver cómo la crueldad del ser humano no solamente reside en una mente, sino que reside en muchas otras mentes y en muchos otros seres que le siguen en ese discurso y que le siguen en esas acciones que son de extrema violencia. La mente totalitarista sigue existiendo entre nosotros. Y esto es muy importante para mí subrayarlo, porque la mente totalitarista es la que hace que nos clasifiquemos entre los que sí valen y los que no valen, entre los fuertes y los débiles, entre los que hay que odiar y sobran en la sociedad y aquellos que son los mejores y que forman la sociedad perfecta. Y me parece importante subrayar que la mente totalitarista pervive en nuestro sistema, porque aunque la Declaración de los Derechos Humanos se ha aprobado, muchos países han suscrito tratados, España ha suscrito muchos tratados, lo cierto y lo que estamos comprobando es que la banalización del mal, esa banalización de la que hablaba Charo, no se ha superado, ni se superó antes del genocidio nazi, ni la hemos superado ahora. Alrededor nuestro suceden actitudes discriminatorias, actitudes violentas, los colectivos vulnerables son sistemáticamente señalados y castigados por la sociedad por otros males que no les corresponden y que no son. Recuerdo todavía a los católicos de Haití que nos achacaban o acusaban a los homosexuales de haber sido los que habíamos provocado el terremoto de Haití, el terrible terremoto de Haití, pero también parece que la inseguridad ciudadana es porque entran inmigrantes irregulares por Melilla o por Ceuta, ¿no? Y quizá cuando las exageraciones y las comparaciones son tan disparatadas, ¿no? Son tan latinoamericanas, utilizando todos los prejuicios del mundo, ¿no? Tan latinas, pues de repente vemos que la cosa es diferente, ¿no? Pero cuando esas criminalizaciones y esas cosas se están produciendo entre nosotros, en nuestros propios medios de comunicación, de manera sutil o de manera mucho más abierta, pues no nos afectan tanto porque están dentro de nuestra cultura. Y esto es importante subrayarlo. Nosotros dentro de nuestra cultura también discriminamos, violentamos, señalamos, criminalizamos a determinados colectivos, pero no somos capaces de discernir en ocasiones esa criminalización o esa estigmatización o ese discurso de aversión, de intolerancia, no hablemos de odio, ¿no? Hablemos de aversión y de intolerancia porque está englobado en nuestra cultura, ¿no? El decir que los gitanos son ladrones, pues parece que es normal, porque al fin y al cabo dentro de nuestra cultura parece que los gitanos siempre están relacionados, ¿no? Pues con el casamiento de las niñas jóvenes, con que son ladrones, con que se dedican a la chatarra, etcétera. A nosotros no nos sobresalta porque es algo que está muy incorporado en nuestra cultura. Bueno, pues esto es algo que nos tenemos que mirar y que es importante abordar. Yo creo que es también necesario darnos cuenta y reflexionar del contexto. Me parece muy importante el tema de los contextos cuando se produce el discurso de odio. Y me parece muy importante también reflexionar del contexto en el que ahora mismo nos movemos en Europa y en concreto en España. Nos movemos en un contexto en el que salimos de una crisis en el que nos han dicho que no todos cabemos. No podemos todos acceder a los derechos sociales, a los derechos civiles, a los derechos económicos, a los derechos culturales. Venimos de esa crisis que supuestamente se ha acabado, ¿no? Eso daría para otra conferencia, ¿no? Y nos están diciendo que no todos cabemos. Venimos también de la amenaza terrorista, que nos está diciendo que tenemos que protegernos, ¿no? Que hay una cultura, que hay una gente salvaje, absolutamente irracional, que nos obliga a protegernos, ¿no? Y venimos también de un contexto en el que la corrupción está tan en el día a día que al fin y al cabo nos transmiten el todo vale. Esto que os estoy diciendo y que diréis no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, sí tiene mucho que ver, porque son mensajes que sistemáticamente también se están dando en los medios de comunicación y que hacen que recaiga la discriminación, la mirada prejuiciosa, el estigma, el criterio selectivo hacia esos colectivos más vulnerables dentro de la sociedad. Nuestra sociedad es una sociedad racista. Es una sociedad racista antes que homófoba. Y en ese sentido es muy importante subrayarlo, porque en muchas ocasiones nuestra propia discriminación va dirigida hacia los colectivos de otras etnias, de otros orígenes, de otras culturas, de otras religiones, también
que sufren directamente nuestro estigma y esa especie de normalización cultural que hacemos, que en ocasiones delante de nosotros en la parada de lavapiés se esté sistemáticamente deteniendo por parte de los compañeros de la compañera a aquellos inmigrantes por sus rasgos faciales o por su origen étnico. Y eso es racismo, y eso está absolutamente cuestionado y castigado por los ordenamientos jurídicos de derechos humanos. Me parece importante también subrayar este contexto porque todos los colectivos vulnerables estamos conectados, ¿no? Porque cuando se produce la violación de los derechos humanos de una persona de color negro, o se produce la violación de los derechos humanos de los que están ahora mismo en los centros de internamiento de extranjeros, o se producen las violaciones de derechos humanos de los gitanos que son estigmatizados dentro de las aulas, porque los gitanos ya se sabe que no van a aprender, y cuando se produce la violación de derechos de las mujeres transexuales que están ejerciendo la prostitución, por ejemplo, en el polígono de Marconi, cuando se producen todas esas violaciones de derechos humanos, todos los colectivos vulnerables estamos interconectados, todos estamos relacionados y todos estamos hermanados. Y a mí esto me parece muy importante porque los derechos humanos, cuando decimos que son universales, lo que vienen a decir también es que están interrelacionados y que cuando se produce la violación de los derechos humanos de un colectivo, los siguientes tienen que ponerse a temblar y tienen que ponerse alerta, porque lo más probable es que así suceda. Y pasó en el nazismo, no solamente murieron los judíos, que fue un genocidio horrible, es que murieron también muchos homosexuales y murieron también muchos gitanos y muchos discapacitados, ¿no? Pero esa parte de la historia no se comenta, al igual que no se comenta que cuando se liberaron los campos de concentración, a muchos homosexuales se les puso en libertad, pero fueron curiosamente encerrados en las cárceles de Francia porque no se había despenalizado la homosexualidad. Entonces se dio la curiosa situación de que ya no estaban en los campos de concentración de Alemania, pero estaban en las cárceles de Francia porque seguía vigente en el Código Penal que la homosexualidad era un delito. Me parece muy importante, por tanto, el tener en cuenta a la hora de abordar estos temas la interdependencia. Me parece muy relevante lo que ha hecho Marta de no quedarnos solo en las cifras e irnos a los contextos, a las razones, a las explicaciones, porque en muchas ocasiones aquellas mentes totalitarias, aquellas personas que están haciendo directamente un discurso de odio o que están sintiendo latir su corazón cuando alguien hace un discurso de odio, esas personas de alguna manera están interconectadas, no solo son homófobas, son mucho más que homófobas, no solamente son transfobas, no solamente son racistas, no solamente tienen aporofobia a las personas sin hogar. Me parece importante no quedarnos en las cifras, porque yo miro las cifras, las estadísticas del Ministerio de Interior sobre los incidentes de odio y me surgen más dudas que certezas, me surgen muchas dudas. Me surgen dudas que de repente una de las cifras más altas sea la de los incidentes de odio por ideología. Me surgen dudas, ¿no? Es curioso que en el último año además se haya incorporado esa categoría y me parece que es curioso también porque vivimos en un contexto en que lo ideológico y lo político está muy en los medios de comunicación. Hay mucha confrontación política, hay mucha rabia política, hay mucho... el tema de la política es muy sexy en los medios de comunicación, ¿no? Esto, ahora todo tiene que ser sexy. Y a mí me llama la atención que se incorporara el tema de la ideología y me llama la atención que sea uno de los elementos que tenga más número de denuncias, más número de incidentes, porque estamos hablando de denuncias, y en cambio lo que son las agresiones a las personas sin hogar tenga el menor número de denuncias. Porque me consta, cuando he trabajado con personas en situación de exclusión, y el sinhogarismo no solamente es dormir en la puerta de un banco, el sinhogarismo es dormir en una pensión, es dormir en una situación de exclusión, es dormir en un coche, es dormir en una roulotte, es dormir en un hostal, es dormir en un albergue. El sinhogarismo contempla unas situaciones de exclusión social. Y me llama mucho la atención que en el 2015 solamente hubiera 17 incidentes de odio. Me parece muy llamativo. Pero todavía me llama mucho más la atención cuando lo miro por territorios y no veo ni un incidente de odio ni en Ceuta ni en Melilla. Ni un incidente de odio en Ceuta y en Melilla. Me llama muchísimo la atención. Yo he tenido la oportunidad de estar en Melilla este mes de julio y os puedo asegurar que si el total de incidentes de odio registrados en el 2015 eran 1.328, el total de incidentes posibles que se están produciendo en la ciudad de Melilla contra menores no acompañados, contra familias de origen musulmán, contra marroquíes, contra gays de cultura musulmana, contra gays de creencias católicas,
perfectamente, el número de incidentes perfectamente podría superar esa cifra, la de 1.328. Por lo tanto, a mí lo de las estadísticas estoy de acuerdo, que las cifras sin contexto y sin información no son suficientes. Yo os confesaré, y no es secreto tampoco, porque lo hemos hablado públicamente en la radio y lo he hablado en más eventos. A mí me preocupa mucho la victimización de los colectivos. Me preocupa muchísimo la victimización de los colectivos. Y para mí creo que victimizarnos es parte del discurso de odio. Es parte del discurso de odio, es parte del menosprecio y es parte también de la intolerancia hacia nosotros. Para mí victimizar es cuando a la persona se la trata y se la utiliza con un fin muy distinto, que es el de garantizar su protección. Para mí eso es victimizar a alguien. Para mí victimizar a alguien es aparecer en un medio de comunicación y que dé igual lo que te ha pasado o no, y que dé igual tu protección o no, y que dé igual qué va a pasar con tu juicio o no, porque el único fin es o la tirada del medio o el número de socios o de likes que vas a conseguir con esa noticia por parte de la organización que lo destapa o por parte de los periodistas o de las administraciones que puedan estar detrás de eso. Me parece muy importante también que empecemos a hablar no solamente de incidentes de odio, sino de condenas por incidentes de odio. Porque cuando ves en la estadística el porcentaje de incidentes que han sido resueltos, es extraño el número de incidentes que supera el 50%. Muy extraño el número de incidentes que supera el 50%. Solo lo supera los incidentes registrados hacia las personas con discapacidad, que se han llegado a resolver el 74,3% de los incidentes. Yo creo que también porque es muy difícil que una persona con discapacidad pueda promover un incidente si no tiene detrás toda la seguridad y toda la solvencia y todo el apoyo por parte de alguien, por parte de su entorno, de su familia, del cuidador, etcétera, de los testigos que va a poder sostener esa situación, ¿no? Y curiosamente los que menos pues son las personas sin hogar, porque efectivamente las personas sin hogar es muy complicado, ¿no? que puedas probar y que puedas acudir a la comisaría, porque efectivamente los prejuicios están en las manos de todo. Bueno, yo quería terminar quizá haciendo una referencia al tema de las redes sociales. Yo comparto lo que ha dicho Carolina de que cuando hay un hashtag no hay que seguirlo. Yo creo que no hay que seguir el hashtag ni siquiera para denunciarlo. Me parece una barbaridad. Y curiosamente una pareja argentina hizo una estrategia que a mí me pareció muy inteligente, que ante un hashtag que salió en Argentina, que era "si eres gay debiste ser abortado". Bueno, pues esta pareja argentina respondió con otro hashtag que era "repudio a la homofobia". Y fue viral brutalmente durante bastantes días. Fue una respuesta mundial, al final no fue una respuesta solamente de Argentina. Y yo cuando me puse a investigar quién estaba detrás del hashtag homófobo, tuve la sorpresa, ¿no? Porque te imaginas que va a haber pues una organización, un grupo neonazi, ¿no? Que los hay, por supuesto que sí. Pues había unos cuantos hackers que tenían ganas de divertirse, que tenían ganas de esa notoriedad, que habían hecho sus apuestas personales sobre en cuánto tiempo iban a conseguir que este hashtag estuviera viral. Y les daba absolutamente igual, sabían que era un tema candente, que era un tema que iba a encender las redes y que desde ahí, pues iban a provocar algo que ellos querían provocar. Lo consiguieron y luego pues la respuesta fue todavía mayor, ¿no? Yo, desde luego, ante el tema de los delitos de odio, siempre voy a decir que se me encontrará al lado de las personas vulnerables y que el ser lesbiana, a mí lo que me ha permitido es todavía sentir mucho más de cerca la vulnerabilidad y la sensibilidad de aquellas otras personas, de aquellos otros colectivos que no nos ponemos en su piel porque creemos que lo que les pasa nunca nos va a pasar a nosotros. Muchas gracias. Yo, para empezar, lo que os quería preguntar, claro, hemos hablado, creo que todos
habéis hablado de cuál sería el enfoque más adecuado en los medios de comunicación cuando estamos hablando del discurso y de delitos de odio. A mí me gustaría saber, que estamos en Madrid, es una ciudad en la que continuamente los medios de comunicación recibimos, en muchos casos por parte de las propias organizaciones activistas, recibimos comunicados de prensa donde nos dicen 198 agresiones, 199 agresiones, que son luego con las que nosotros podemos redactar nuestra información. Entonces a mí me gustaría saber qué hay que hacer con ese tipo de información. Yo creo que cuando estamos diciendo 198, 199 agresiones, un chaval que está leyendo eso piensa, ¿seré yo en los cientos? Creo que a lo mejor estamos generando una victimización y de alguna manera estamos empoderando al agresor. Entonces, ¿cómo podemos gestionar eso desde los medios de comunicación? Incluso a lo mejor la policía debería enviarnos comunicados diciéndonos a quién han detenido para que podamos redactar la noticia desde el otro punto de vista. No sé cómo lo veis vosotros, cómo podríamos combinar ese conflicto, porque realmente ahora mismo es un conflicto, ver cómo se da esa información para no victimizar, para no empoderar al agresor. Yo creo que lo ha definido bien Marta. Yo creo que no hay que limitarse exclusivamente a dar la noticia, que es importante dar la noticia porque hay que dar cuenta de lo que ocurre, acontecer. Yo estoy también convencido de lo que decía Carolina en el sentido de que si ahora hay más denuncias es porque la gente empieza a tener confianza, más confianza en las instituciones, porque las propias organizaciones dan confianza a la gente, porque las organizaciones, es decir, la LGTB, cualquiera de cualquier colectivo, tiene relaciones ya absolutamente permanentes, si lo sabéis, tanto con la policía, tanto con la fiscalía especializada, es decir, porque hay ese interés y porque la propia ley lo está preveniendo. O sea, eso es algo que yo creo que no podemos alarmarnos en el sentido de es que hay ahora más homofobia, por ejemplo, más transfobia, etc. Yo no quiero decir que haya menos, o sea, tampoco es eso que se entienda, pero creo que también tenemos que sacar la cuestión de que ahora la gente tiene confianza y eso es importante, es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que Marta lo ha definido muy bien, o sea, los números, como pasa con la violencia machista, no es el primer día, es decir, explicar lo que ocurre, lo que acontece, el porqué, la razón de por qué, es decir, por qué hay homofobia, por qué hay transfobia, por qué hay aporofobia, es decir, con el que no tiene recursos, etc. Eso, pues también, igual que decirlo en los medios de comunicación, decir, y esto también puede ocurrir porque no se genera una educación en valores, porque también es importante y necesario que en la educación se trasladen esos valores, que no se generen prejuicios, porque una vez que los prejuicios están generados en la mente de cualquiera de nosotros, lo decía Violeta respecto al mundo gitano, etcétera, una vez que tienes ese prejuicio, luego quitarlo cuesta mucho más, aunque uno haga todo lo que quiera porque eso ocurra. Es lo mismo que pasa con los micromachismos que podemos tener todos, o sea, incluso la gente muy concienciada en la igualdad de género, etcétera, un día puede estar todo bien, que dices, bueno, y esto... Yo creo que esas cuestiones son importantes, es decir, el caso concreto, pero decir el porqué, que es lo que falla, y también la opción de decir, oiga, pero hay esto también. O sea, esto, hay este camino, hay esta posibilidad, hay estas cuestiones. Yo creo que no es por repetir, pero es que Marta yo creo que lo ha definido perfectamente. Sí, también me parece importante eso que ha comentado Paco, como, bueno, por un lado yo creo que en mi opinión sí que se deben dar esas agresiones porque están ocurriendo y porque además en un contexto como en el actual en el que una buena parte de la población porque ya tengamos el matrimonio igualitario se crea que ya hemos conseguido todo y que ya no hay homofobia, creo que es una forma de reflejar que hay muchos
ámbitos de la sociedad en los que sigue habiendo homofobia y es ese sistema de valores del que yo hablaba antes que está detrás de estas agresiones, ¿no? Entonces sí creo que hay que contarlo, como he dicho y como ha resumido Fernando, vistiendo los temas, contextualizándolos y no quedándonos en los 4 párrafos esos de lo que ha pasado, pero sí que me parece importante, a lo mejor, que es algo que no estamos haciendo, en general, nos damos por satisfechos eso, dando lo que dice el colectivo, lo que le ha pasado a la víctima y ya está. Y a lo mejor sería importante incorporar pues precisamente eso, que han detenido a tal persona, o incluso lo que ha explicado Charo de cómo está recogido, en qué artículos está recogido en el Código Penal determinadas conductas, a qué pena se puede enfrentar, ejemplificar a lo mejor con sentencias judiciales que puedan, pues eso, ir en la línea de lo que dice Paco de no alentar a más agresiones, ¿no? Pero yo sí que estoy convencida de que el camino no puede ser la invisibilización y el no darlo. Yo creo que hay que publicarlo. Yo creo que hay que publicarlo sin duda, ¿eh? Pero también, bueno, yo aquí, como veis, soy un poco el Pepito Grillo, ¿no? Me parece importante también el no caer en el periodismo de carril. Yo creo que hay que publicar las cosas, pero yo creo que no todo es publicable. Y no digo que una agresión no sea publicable. Digo que cuando se produce una agresión, antes de publicarlo, yo creo que es importante el recoger toda la información, el hablar con las víctimas, el ver también si se está sobreexponiendo o no a la persona y si es el momento, ¿no? El ver también en qué contexto se está produciendo esto, ver si es un barrio, es decir, yo creo que estamos ante un tema tan delicado porque estamos hablando de publicar incidentes, es decir, publicar agresiones que yo he sufrido, publicarlas. Que si eso lo hiciéramos con las víctimas de violencia de género, posiblemente se nos llenaban todos los periódicos. Es decir, si publicáramos todas las agresiones y todos los incidentes de violencia de género que sufre una mujer en España, creo que no habría periódico que pudiera sostener esto, ¿no? Pero me parece que todo lo publicable tiene que ser poniendo en el centro a la persona, garantizando su protección, garantizando la información, contrastando las fuentes y también señalando qué derechos se están cumpliendo y qué derechos quedan por conseguir. Me parece muy importante que por parte de las organizaciones, de los colectivos, de los activistas LGBTI, hagamos un ejercicio que yo creo que es facilitador en muchas ocasiones para los medios, que es no solamente señalar ha pasado esto, sino ha pasado esto y se tiene que cumplir la ley en esto, en esto, en esto y en esto, porque existe. Y si no existe la ley, pues hace falta una ley porque está pasando esto y necesitamos esto, esto y esto. Y si hay un centro en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid o donde sea que tiene como misión garantizar este tipo de atención, habrá que contrastar por qué esa persona ha ido antes a un medio de comunicación o a una organización que al centro habilitado para que esto suceda así. Y habrá que investigar si se está prestando o no la adecuada atención. Quiero decir que es muy importante hacer titulares, pero más importantes son los titulares de los derechos. Y esto para mí es fundamental. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí. Pues a ver, ¿hay un micro o que proyecten? Proyectos que hace falta. Pues mira, levántate que creo que proyecta de maravilla. Quisiera, en primer lugar, felicitar a todos los ponentes por todas sus intervenciones. Han sido magníficas, pero lo mismo que doy una recaleta de arena, ¿no? También quisiera decir que si es una mesa redonda, por lo menos en mi construcción de mesa redonda, sabiendo que queda poco tiempo, lo ideal hubiera sido abrirlo más al público, porque me parece más una mesa rectangular que una mesa redonda, en la que las entidades, pues como que les falta un poco más de voz y se han quedado muchas de ellas seguro con alguna pregunta que hacer, por tiempo. Simplemente eso. Si quiere contestar la entidad en cuestión. No, lo digo a título personal. Sí. Sí, yo quería comentar a la mesa en general, no sé quién de vosotros, un poco la indefensión que tenemos las asociaciones, lo digo porque nos ha pasado en experiencia propia, cuando nos hemos personado
para denunciar algún delito o algo, ¿no? Que siempre salimos descartadas las entidades, ¿no? Porque luchas nuevamente contra gente muy poderosa, que tiene muchos medios y pueden litigar siempre, nosotros no. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo digo, en Cataluña pues hemos tenido experiencias también, no sé si todos las conocéis, yo creo que deberían de conocerse, con el caso de, por ejemplo, de Juan Andrés Benítez, como que todo suena al tema, ¿no? De esa brutalidad, pues un sindicato presuntamente publicó una nota de prensa revelando su estado serológico, y desde una entidad contra el SIDA y el LGTBI, pues se luchó para ese tema, ¿no? Bueno, desde ese sindicato policial, pues una querella, o sea, ha habido muchos, o sea, se lucha contra, en este caso, contra la xenofobia, contra la homofobia, contra muchos delitos, pero luchamos contra gente muy poderosa, contra poderes que realmente somos muy débiles, muy frágiles. Por querer hacer luz, por luchar por nuestros derechos, a veces podemos tener grandes repercusiones, como que desaparezca una entidad, por ejemplo, así de claro, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis? Perdón, no sé si va, pero bueno, si te meten una querella o cualquier cosa de estas, pues en fin, tienes que asumir una responsabilidad, yo qué sé, ¿no? Que luego siempre se acaba mediando y tal, pero eso ya te lo dan, ¿no? Sobre eso, por ejemplo, para interponer una querella o para incluso una de vulneración del derecho al amor, que pueda poner una entidad contra las manifestaciones de alguien, ¿no? Que entendamos que vulnera el derecho al amor colectivo. Una entidad de derecho público, ¿no? De utilidad pública, con un determinado requisito económico, puede solicitar el beneficio de justicia gratuita. Y si solicita el beneficio de justicia gratuita, tiene dos opciones: o pides abogado de justicia, o cuando tienes un abogado o abogada de confianza, con el que pactas un notario o no. Y luego lo que tienes es que si te condenan en contra, no tienes que pagar, porque tienes el beneficio de justicia gratuita, ¿vale? Ella te dice que cuando tengas amigos, por fortuna la puedan cobrar, pero bueno, eso no suele venir con la fortuna, eso suele venir con pero que uno tiene que ir a entidades, si es una entidad de derecho de utilidad pública con un requisito económico, puede pedir abogado de oficio y justicia gratuita si tenéis vuestro propio abogado, pues igual las cosas no las tenéis que abonar. Por ejemplo. ¿Alguna pregunta más? No, a mí me gustaría ese tema simplemente tener el caso concreto, porque yo creo que, y sobre todo que en Barcelona es la primera audiencia forestal, el primer TSJ Tribunal Superior que tuvo una fiscalía especializada en delitos de odio, o sea, desde hace ya años. No quiero pensar que lo que dices, o sea, no estoy negando lo que dices, pero en un estado como el nuestro, es decir, y sobre todo en Barcelona, vuelvo a repetir, donde desde hace años han ido siempre 2 pasos por delante en esta materia, no quiero pensar que a un colectivo se le pueda callar la boca y menos en los tribunales, o sea, no quiero pensar eso. Pero me gustaría saber el caso concreto, porque es un poco también contra Goliat. Sí, pero fíjate, te lo digo en el sentido con lo bueno de que cuando digamos que puede ocurrir que en una ocasión, pero lo que no podemos generar, yo ahora hablo como perteneciente a una institución, ¿no? O sea, generar desconfianza si no hay razón objetiva. No sé si me explico. Es como lo que hace Carolina, que me parece todo un detalle. Venir con el uniforme, porque lo ha dicho ella, el uniforme genera desconfianza. Pues no, coño, perdonad. El uniforme tiene que pasar, dejar de generar desconfianza, porque si no quiere decir que no estamos avanzando, porque si no quiere decir que sigan la gente teniendo miedo cuando se tiene que poner una denuncia y tiene que ir a una comisaría. Por haber sido. Es decir, ya sé que todo esto y quitar todos estos prejuicios de los que hablábamos va a costar muchísimo. Y que porque Carolina ha ido con el uniforme no será todavía y no va a ser que cualquiera pueda ir hoy a otra comisaría y no le traten bien. O sea, es que eso está claro, eso son obviedades, pero bueno, vayamos por delante. Por eso lo que decías, te decía, no sabes, por favor, dime el tema y en concreto porque es tan importante que cuando generemos un poco de desconfianza hacia las instituciones, que seguro que tenemos casos para generarla, sean casos objetivos, pero que a la vez, porque también hay preocupación y todos lo estamos demostrando, que también cada vez se es por ese más y no lo ha hecho Charo, o sea, y todo, ¿no? En ese sentido. Que gente como Charo lo ha definido como la sociedad civil por ello, o sea, no solo son las instituciones, son todas las organizaciones, las LGTB, etcétera, las que están poniendo las pilas a las instituciones.
Hola, soy presupuesto del colectivo de Privé. Antes de nada, las gracias a la FED y a la mesa. Y digo un poco con los compañeros, ver un poco la indefensión que tenemos la asociación. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos querellado a Mendoza. Mendoza es el presidente de la Universidad Católica de Murcia por una serie de cosas que ha dicho, y lo hemos podido hacer porque el gabinete de abogados que participa con nosotros no nos va a cobrar nada. Entonces, por ahí hemos podido empezar. Pero claro, en otros casos que van pasando, por la dificultad que hay, porque cuando hemos estado viendo el límite que había entre la libertad de expresión y lo que se considera luego un delito de odio o un discurso de odio después de llevar un delito, pues te quedas así muerto, porque parece que tiene que estar muy claro y tiene que ser muy conciso lo que se ha dicho. Pero por otro lado, viendo la explicación que nos está dando Chávez, que había muchas posibilidades, o había también muchas maneras de actuar, ¿no? Entonces, tengo la disyuntiva esa de que, por un lado, yo tengo la esperanza de que con las leyes que se están aprobando, como que se ha aprobado una muy ambiciosa, que todo esto se pueda solucionar, pero hasta ahora sentencia que hable claramente y condena por delitos de odio y pocas, con lo cual no sé si que estamos empezando ahora a que se genere o es que de verdad es difícil. Entonces estamos, como lo que decía el compañero del gigante y lo verdad, como somos nosotros, de nada. Bueno, lo que pensamos preparar en intervención, es verdad que muchas veces nos llegamos a los colectivos contra un muro con el tema de los discursos de determinados agentes o de determinadas figuras de la sociedad civil que realmente son ofensivos. Y una vía que podemos explorar, que a lo mejor es más sencilla, aunque bueno, porque el tema de gobernar el código de las cosas que lo podemos subsanar con solicitar la justicia de la chica, con lo cual se puede elegir el agua que quiera, pero luego no tiene el problema de las cosas, ¿no? El problema bastante, que refleja bastante a la hora de poner la demanda. Entonces, a lo mejor deberíamos pensar que alguna vez, en vez de ir tanto por el tema del delito, podríamos ir por el tema de vulneración de derecho al honor por vía civil, solicitando la correspondiente indemnización a quien ha cometido determinadas manifestaciones, porque tenemos que vulnerar nuestro derecho al honor como colectivo, como persona, ¿no? Yo creo que es una vía que está ahí y que se puede intentar, y yo creo que no se ha intentado todavía, ¿no? No lo sé. Lo que pasa es que no sé, perdona, que si la repercusión es la misma, porque estábamos diciendo que lo importante también era la visibilidad y los titulares, entonces, perdona. Sí, yo ahora mismo lo que nos ha dicho nuestro abogado, que lo importante es que consiguiéramos que esa persona se siente en el banquillo, pero luego no lo condenen a nada, por la repercusión mediática que puede tener el discurso de denunciarlo por lo que ha dicho. Entonces, si lo denuncio por otra cosa, a lo mejor la importancia que podría tener el que se denuncien este tipo de delitos, a lo mejor no la tienen, que ganar y me dieran, no sé lo que me puedan dar, que no es eso lo que quiero, no sé si... Pero igual luego igual la relevancia luego es mayor, es decir, si luego realmente se puede observar claramente que no hay un delito de odio, claro, del discurso de odio del 510, ¿para qué vas a perder? Porque eso vas a hacer un titular en Murcia contra ese señor un día, claro, y luego ya se va a olvidar. En cambio, si vas por una demanda de derecho al honor y luego te dicen, sí, mire, no hay dinero, pero sí que su honor ha sido de una forma indebida lesionado o vulnerado como miembro del colectivo, porque este hombre en estas manifestaciones no está generando verdadera opinión pública, no es un debate ideológico sobre ninguna cuestión, sino que son afirmaciones gratuitas y el mérito de un determinado colectivo del que usted es parte, tal como es ahora. Eso en los medios de comunicación puede tener mucha mayor eficacia en el sentido de que la gente vea y observe que hay unos determinados discursos que bien, no sean realmente relevantes, pero no quedan en ese sentido ajenos a una respuesta legal.